Buenos días, ¿cómo están? Buenos ¿Qué días, tal? doctor. ¿Cómo están? Muy bien, iniciamos la sesión de hoy. Les voy a compartir la pantallita para ver lo del experimento de memoria y responder a las preguntas. Pues muy bien. Aquí estamos. A ver, habiendo visto este corto experimento donde se detalla el procedimiento de cómo es que se ha aplicado o manipulado, en este caso la variable independiente, empezamos con las respuestas, que me imagino las han enviado ya hasta anoche. Explicar el planteamiento del problema y el objetivo general, ¿verdad? En la investigación hemos dicho de que el objetivo general tiene que ser consistente o coherente con el planteamiento del problema. El planteamiento del problema acá es la interrogante que el investigador se cuestiona al inicio del estudio. Y ese interrogante es precisamente el hecho de que cuando se estimula a las personas utilizando un tipo de fondo, cualquiera que sea, en este caso utilizan un fondo gris nuboso, manchas por detrás de las palabras, ¿sí? Funciona como un interferente por cuanto no permite el hecho de que la memoria funcione a cabalidad, en el sentido de que más adelante no va a haber, mejor dicho, va a haber los problemas de retención de la memoria y por lo tanto la capacidad de evocación va a ser menor. Entonces, en ese sentido va la interrogante del estudio, ¿no? Los interferentes visuales son un elemento que puede deteriorar la capacidad de la memoria a corto plazo o interferir la memoria a corto plazo. Entonces, interrogantes que ustedes hayan hecho en ese sentido están bien. Y de ahí es que de donde sale el objetivo general, ¿no? Y el objetivo general está acá, ¿sí? Un investigador decidió realizar un experimento para verificar la capacidad de la memoria a corto plazo en un grupo de estudiantes universitarios. Bien se puede utilizar este verbo verificar o bien también se podría colocar explorar, indagar, investigar la capacidad de la memoria a corto plazo en un grupo de estudiantes universitarios. Entonces, ese es el sentido de la concordancia entre el planteamiento del problema y el objetivo general, ¿no? Porque el planteamiento del problema cuestiona el sentido de que podrían haber interferentes que reduzcan esa capacidad de la memoria a corto plazo, ¿no? O estudiar la capacidad de la memoria a corto plazo con y sin interferentes visuales en un grupo de estudiantes universitarios, para hacer un poco más pesado lo del objetivo general, que sería en este caso el objetivo general, es un objetivo pues teórico, ¿sí? Porque a través de este objetivo no se va a poder hacer el estudio empírico, pero es el objetivo que manda en la investigación, el objetivo que orienta hacia dónde va a ir toda la investigación. Y como es un experimento, pues hay que ver cómo es que se va a medir precisamente esto de la capacidad de la memoria a corto plazo. Por lo tanto, en el determinar y explicar la o las variables independientes, nos estamos enfrentando a una variable independiente, que está acá, ¿sí? Presentó una lista de 30 palabras con un taquistoscopio.
Es decir, la exposición a esa lista de 30 palabras es la variable independiente. ¿Por qué? Porque el investigador está manipulando esa variable. Recuerden que esto es un experimento, por lo tanto, la variable independiente va a ser manipulada. ¿Sí? Y cómo lo está manipulando, explica ahí en el procedimiento, ¿no? Que está presentando con un aparato que se llama taquitoscopio, que es como una especie de cañón de data display, ¿sí? Que presenta las palabras por una fracción de segundo, ¿no? Presenta la palabra y después la siguiente, pero las palabras las presenta a razón, ¿sí? De una fracción de segundo. Entonces, hasta completar las 30 palabras por cada estudiante y después se pasaba a otro estudiante, ¿sí? Y ahí dice claramente el procedimiento, ¿sí? Espaciando por un segundo la exposición entre palabras. Entonces, presenta una palabra, la expone, pasa un segundo, la siguiente. Y así hasta completar las 30 palabras en los 30 segundos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, primero aplica a un grupo y después a los estudiantes del otro grupo. Obviamente, estudiante por estudiante, cada estudiante por separado, no lo hace en conjunto. ¿Ok? En cambio, perdón, al grupo A le presenta las palabras utilizando en un fondo gris nuboso. En cambio, al grupo B no utiliza ningún fondo, es decir, pues el fondo es completamente blanco. Muy bien. Por lo tanto, es una sola variable independiente, pero que tiene dos dimensiones. Entonces, variable independiente sub A, sub B. Sub A utilizando un fondo gris nuboso y sub B sin fondo. Pero es la misma variable independiente, porque son exactamente las mismas 30 palabras que presenta a ambos grupos. Una sola variable independiente. Por lo tanto, si se está manipulando una sola variable independiente, habíamos dicho de que el experimento es simple, no es complejo. Muy bien. En la pregunta 3 era determinar la o las variables, o determinar la variable dependiente teórica. ¿Cuál es la variable dependiente teórica? Precisamente el motivo del estudio. La memoria a corto plazo es la variable dependiente teórica. Ahí se tiene que colocar, como es una variable dependiente teórica, constitutiva o conceptual, como menciona Kerlinger, McGuigan y otros investigadores, ¿sí? Se tiene que colocar el concepto de la memoria a corto plazo. ¿Y cuál es el concepto de la memoria a corto plazo? Precisamente ese, ¿no? Que es la capacidad limitada para retener información limitada y por un periodo corto de tiempo en una persona. Esa es la memoria Doctor, a corto. Sí, hola. podría ser, tal vez para hacerlo más específico, que sea memoria icónica a corto plazo. Sí, sí, también, también. Y por el otro lado, yo estaba viendo la posibilidad de también ver percepción, pero porque en este caso no solamente se evalúa la memoria icónica, sino también por lo difuminado entra la variable perceptiva. Ya, Entonces, claro, pero sí, sí está bien, correcto, pero hay que tener mucho cuidado porque fíjense cuál es el elemento que nos va a permitir tomar esa medida de la memoria a corto plazo, es precisamente esto que está en la siguiente respuesta, ¿no? Determinar la variable dependiente empírica, es decir, cómo uno puede medir la memoria a corto plazo o la capacidad de la memoria a corto plazo que tienen las personas, precisamente con el hecho de que está acá. Punto E. El investigador pedía a cada estudiante que evocaran todas las palabras que recordaban, ¿sí? Entonces, la cantidad de palabras evocadas correctamente
va a ser el indicador de variable dependiente empírica que nos va a permitir medir esa capacidad de la memoria a corto plazo, ¿verdad? Entonces, el fondo que están utilizando es un interferente, como usted lo ha dicho, un interferente de tipo icónico o visual, ¿no? Porque en numerosos estudios de memoria, pues, han demostrado de que cuando se exponen determinados estímulos visuales, ¿sí?, con interferentes, lo que ocurre es una saturación icónica, y eso lleva al hecho de la ralentización en la capacidad de retención que se tienen de esos estímulos visuales, ¿no? Y precisamente por la cantidad de palabras evocadas correctamente, ¿sí?, el investigador está viendo cómo es la medida de la variable dependiente. Hemos dicho que la variable dependiente empírica es aquella que se puede medir, cuantificar y observar con precisión, ¿no? Y que además el investigador pedía que evocaran las palabras. ¿Qué quiere decir evocar? Que le repitan las palabras que recordaban y las anotaba, ¿no? Porque, bueno, porque algún sujeto del estudio podría haber dicho, pues me acuerdo de todas, ¿no? ¿Sí? Pero el investigador tenía que saber exactamente de cuáles se acordaban. Y los estudiantes, pues, le decían al investigador y anotaba en un registro, ¿verdad? Lo importante de los experimentos es el registro que se hace, ¿m?, para poder hacer las cosas con precisión. Pero es el registro de las palabras evocadas correctamente, ¿sí? En este caso son 30, son bastantes palabras, ¿no? En las pruebas de deterioro cognitivo, llámese MMSE, llámese MOCA, ¿sí? Entonces son 3 palabras, ¿sí?, las que se les pide a las personas que puedan evocar más adelante, después de un determinado tiempo y hacia el final de la prueba, otra vez, ¿no? Para medir tanto la atención como la memoria de corto plazo, ¿verdad? Pero está bien el razonamiento que hace. Muy bien. Después, analizar los resultados en términos de porcentajes diferenciales intergrupos, A y B, e intragrupos, entre varones y mujeres de cada grupo. Aquí lo único que hay que hacer es, pues, sumar la cantidad de palabras y sacar los porcentajes respecto al total, que son las 30 palabras, ¿no?, que se hacen, ¿verdad? Y finalmente sacar los promedios o media aritmética para cada grupo, que es lo que vamos a hacer ahora con el paquete estadístico. ¿Ok? Entonces, de esa forma, o pues con palabras similares o parecidas, las respuestas de la prueba de la práctica deben estar contenidas. ¿Alguna pregunta, alguna duda ya para pasar al análisis estadístico? Ya. Pues muy bien. Hemos dicho que en la psicología, ¿sí?, lo que nos interesa y mucho de lo que se hace es, por una parte, pues, comparar, y por la otra parte, ver la relación de las variables. Este es un estudio ¿de qué tipo? Un estudio del tipo de donde se quiere comparar, o del tipo donde se quiere ver asociación de dos variables. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué tipo de estudio es? Es comparativo. Comparativo, muy bien. Porque lo que nos interesa es comparar precisamente el rendimiento que tiene el grupo A de estudiantes al que ha sido sometido la variable independiente de las 30 palabras expuestas utilizando un fondo gris, respecto al grupo B, donde pues han sido sometidos los estudiantes las 30 palabras sin ningún tipo de fondo. Entonces vamos a comparar el rendimiento del A con respecto al rendimiento del grupo B. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, yo me voy al SPSS, ¿sí? Ya lo tengo aquí abierto, ¿sí? En el SPSS, anteriormente habíamos dicho, si ustedes tienen en su computadora el SPSS, también pueden abrirlo y hacer el seguimiento de todo lo que vamos a ir haciendo, ¿sí? ¿Ok? En el momento en que se queden colgados, me dicen, a ver, volvamos un poquito más atrás. En el SPSS, como les había mencionado anteriormente, ¿ya? En la parte de arriba tenemos el menú y es una ventana similar a la del Excel. Y en la parte de abajo tenemos una diferencia con respecto al Excel, que aquí hay dos pestañitas, ¿no? Una en la que dice vista de datos y en la otra vista de variables, ¿sí? Entonces, en la vista de datos, aquí van a aparecer los datos que nosotros vamos a ir introduciendo. Y aquí en vista de variables van a estar las características de cada variable, ¿no?, que vamos a Doctor, ir introduciendo, ¿sí? no está compartiendo la pantalla del SPS todavía. Sí, Ay, doctora, puta, no se ha dejado, entiendo. lo que pasa es que se ha ido a otro, voy a compartir computadora. Ahí está, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ah, ya, Sí, sí perfecto. se ve. Ah, ya, muy bien. Gracias por avisarme, si no hubiera continuado ahí y no hubieran visto nada. Ya, les decía que es una ventana similar a la del Excel. Arriba tiene los menús que son desplegables, ¿sí? Y después tiene algunas instrucciones y algunos iconos acá para hacer directamente, ¿ya? Y abajo tiene la diferencia con el Excel de que hay una vista de datos donde van a salir los números que vamos a colocar, los datos que vamos a ir recogiendo del estudio y la vista de variables donde estarían las características de cada variable que vamos a ir manejando en el estudio, como ser el nombre de la variable, el tipo que va a tener, la anchura en cuanto a caracteres, si va a contener o no contener decimales, la etiqueta que le vamos a dar, los valores, ¿sí? En caso de poder hacer una transformación, por favor, no sé quién está con el micrófono abierto. Les solicito que pueda cerrarlo porque hay un ruidito. Gracias. Si van a ver datos perdidos, cuántas columnas incluye la variable, la alineación, la medida y el rol que va a tener, ¿no? Entonces, aquí en esta vista de variables es donde nosotros empezamos a etiquetar los datos para hacer los análisis estadísticos. Una vez que colocamos nombres y etiquetas a todas las variables, ¿sí?, recién nos vamos a vista de datos a colocar los datos concretos que hemos hecho ya con la recogida de datos del estudio, ¿sí? Entonces, en vista de variables, nosotros empezamos a pues meter. En lo posible, las primeras variables que nosotros vamos a introducir siempre deberán ser las variables independientes del estudio. Una o más variables independientes, tanto manipuladas, si es un experimento, o en el caso de que no sea un experimento, las variables asignadas clasificatorias. ¿Cuáles son aquellas variables asignadas clasificatorias? Pues hemos dicho de que algunas vienen ya con las características inherentes a los sujetos y hay otras variables independientes asignadas clasificatorias que vienen con las características del estudio o las características de los elementos que nosotros colocamos a esas variables, ¿no? Por ejemplo, el sexo, la edad son variables inherentes a los sujetos, ¿sí? Ya vienen dadas con las características de los sujetos, ¿ok? Y en este caso, como son estas variables independientes, son variables cualitativas nominales, ¿no? Porque sexo es una variable cualitativa nominal, porque asigna un nombre, ¿no? Entonces, como variable cualitativa, lo que nosotros hacemos, ¿qué es?
pues asignarle un código arbitrario para poder etiquetar esas variables. En este caso, el código arbitrario va a ser 1 para hombres y 2 para mujeres, que es un código arbitrario y que por convención estadística se hace eso, ¿no? Colocar el código 1 hombres y código 2 mujeres, o puede ser al revés, ¿no? Es indistinto, porque lo único que nos va a servir va a ser pues para poder sacar frecuencias de una variable cualitativa nominal. Lo único que podemos hacer es sacar frecuencias, es decir, hacer un conteo de la cantidad de casos que hay en un estudio. No se puede hacer más con las variables cualitativas. No se pueden hacer operaciones algebraicas. En cambio, de las variables cuantitativas sí podemos hacer, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a colocar son las variables independientes, una o más independientes que hayan. Y después las variables dependientes. Las variables dependientes del resultado, en este caso, como en el registro, que se da la cantidad de palabras evocadas correctamente, o si aplican a una prueba, ya pues los ítems, ¿sí? De la prueba, o los factores, o lo que fuera, dependiendo de la prueba que están haciendo. Usualmente se colocan los ítems 1 a 1, a razón si es dicotómico, si es de escala Likert, ¿sí? O de cualquier otro tipo, ¿no? Las variables dependientes bien pueden ser, pues, ordinales, bien pueden ser cualitativas nominales, o bien también pueden ser numéricas, ya sean continuas o discretas, ¿ok? Entonces, ahora vamos a proceder a colocar acá como primera variable la variable independiente. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? La vamos a denominar en este caso grupos, porque tenemos dos grupos de trabajo. El grupo A, que pertenece al de los estudiantes que han sido sometidos la exposición de las 30 palabras utilizando un fondo gris. En cambio, en el grupo B, ¿sí? Tenemos a los estudiantes que han sido sometidos en el estímulo, pero utilizando las palabras sin ningún tipo de fondo. Grupos. ¿Ok? Entonces, el tipo es numérico. La anchura 8, que lo dejamos por defecto. La cantidad de decimales lo vamos a poner 0, 0 decimales. Y la etiqueta igual vamos a repetir, lo vamos a poner grupos. Ahora sí, como es una variable cualitativa, vamos a poner nombres, etiquetas, perdón, a los valores. Vamos a poner valor 1, ¿sí? Y la etiqueta va a ser grupo A. ¿Sí? Grupo A. El primer grupo que pertenece a los estudiantes que han sido estimulados utilizando un fondo. Y vamos a poner añadir, ¿sí? Y el valor 2 va a ser para el grupo B. Añadir y finalmente aceptar. ¿Cómo se ha colocado? Pues a la derecha de la celda donde dice valores hay un cuadrito con 3 puntitos y hacemos clic ahí y ahí añadimos, ¿verdad? Aceptar. Valores perdidos ninguno, columna y todo lo dejamos, ¿sí? A como está. El rol es una variable de entrada, ¿sí? Y la segunda variable, ¿sí? Hemos dicho que es la variable dependiente empírica. Y en este caso, la variable dependiente empírica son palabras, ¿sí? Aquí también vamos a volver a colocar palabras, ¿sí? 0 decimales. Aquí no tiene ningún valor porque no es una variable cualitativa. Solo se colocan valores con sus etiquetas en las variables cualitativas, ya sean nominales o ya sean ordinales. Palabras acá. ¿Qué tipo de variable es? Es una variable cuantitativa o numérica. En este caso, una variable numérica
que va a tener un límite, por lo tanto es discreta, ¿sí? Una variable cuantitativa no continua, sino discreta. Muy bien. Entonces ya tenemos la etiqueta de las dos variables que vamos a utilizar. Ya hemos trabajado en la vista de variables. Ahora nos vamos a vista de datos, ¿sí? Y tenemos dos variables. Grupos, que hemos dicho que es la variable independiente porque son dos grupos, y palabras. Entonces, ¿cuántos estudiantes son por cada grupo? Son 14 estudiantes, ¿verdad? En los 14 estudiantes. Entonces, en grupos, voy a colocar primero de los estudiantes del grupo A. La etiqueta que hemos asignado, el código que hemos asignado a los estudiantes del grupo A es 1. Y como son 14 estudiantes, vamos a poner 14 veces 1. Cada uno representa a un estudiante. Y luego ponemos 2 hasta completar 14 más 14, 28. ¿Sí? Entonces, 14 veces 1 y 14 veces 2, así como lo estoy haciendo. Y acá, en palabras, voy a ir colocando la cantidad de palabras evocadas correctamente, ¿sí? Por cada estudiante, ¿sí? Entonces, esto, ¿sí? Aquí tengo del grupo 1, ¿sí? Y del grupo 2. Bueno, esto está en PDF, entonces no lo puedo copiar. Si alguien tiene ahí a mano el cuadrito ese, me va dictando, por favor, la cantidad de palabras caso por caso. Hola. Doctor, Hola, ¿sí? doctor, sí, me escuchas, ¿eh? Sí, sí, dígame. Grupo A, el 1 es 15, 15, 2, 14, ya. ¿Cuánto? 17, 17, muy bien. 14, Ya, 16, muy bien. 12, Ya, 15, ya, 14, ya. 16, ¿Cuánto? 16, 16, gracias. 18, 18, 21, 21, 22, 22, 18. 18, falta uno. No, son los 14 estudiantes. Faltó el 12. Faltó un 12. ¿En qué número? En el 4 En es el 12. 4. Ya, a ver de nuevo. 15, 14, 17, 12, 2, 12, 14, 14, 14, 16, 16, 12, 12, 15, 15, 14, 14, 16, ya, 18, 18, 21, 21, 22, 22, 18. 18. Ahora sí. 18, Sí. Ahora en el grupo 2, 21, 21, 24, 24, 25, 25, 20, 20, 21, ya, 21, ya, 21, 21, 19, 19, 18, 18, 24, 24, 21, ya, 22, ya, 23 23 y y finalmente 21. 21. Ok, gracias. Ya tenemos 14 casos del grupo A
afectados, ¿verdad? Ya. ¿Qué es lo que tenemos? El grupo A con el grupo B, ¿sí? Es un estudio donde tenemos que comparar para ver diferencias en el sentido de que utilizando fondo o sin fondo, ¿sí? Es igual. Va a ser que la media del grupo 1 de los estudiantes que han sido sometidos es igual a la media del grupo 2 de los estudiantes que han sido sometidos sin utilizar hipótesis nula. La hipótesis nula siempre parte de que ambos grupos tienen, y cómo está medido por la cantidad de palabras evocadas correctamente. Acuérdense, empírica en este caso. ¿Sí? Muy bien. Les voy a mostrar esta diapositiva que habíamos visto anterior. Había un cuadrito en el que mencionaba qué cosas se tienen que hacer de datos. Aquí está. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de estudio es? El de comparar, ¿verdad? ¿Sí? Ahí. No asociar. Y para comparar tenemos varias opciones. En este caso, vamos a comparar dos grupos independientes o dos grupos relacionados. Dos grupos relacionados. Dos grupos independientes sería. No están relacionados los dos grupos, porque son dos grupos independientes entre sí. Recuerden, al grupo A se les ha aplicado las 30 palabras utilizando la exposición con un fondo. En cambio, el grupo B, las mismas 30 palabras, porque es una sola variable independiente, pero sin ningún tipo de fondo. Son dos grupos independientes entre sí. ¿Ya? Fueran relacionados cuando al mismo grupo se les hubiese aplicado dos veces la misma variable independiente, en un antes y en un después. Por lo tanto, elegimos la opción de comparar dos grupos independientes, porque vamos a comparar el rendimiento para ver si hay diferencias entre el rendimiento de esos dos grupos, del grupo A y del grupo B. Por lo tanto, si los datos son numéricos, ¿sí? Ok, de una distribución normal, vamos a utilizar la prueba T de Student para dos muestras independientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está. Volvemos al SPSS y en este caso, ¿sí? Vamos a utilizar esa opción. Ya sabemos que el estudio es de comparar. Ya sabemos que la variable dependiente son datos numéricos, ¿sí? Que se aproximan a una distribución normal, que sería lo esperable. Y por lo tanto, para comparar dos grupos que son independientes entre sí, ¿ya? Utilizamos una prueba llamada la prueba T de Student para muestras independientes. Entonces nosotros nos vamos al menú analizar acá. ¿Sí? Ya sea en vista de datos o en vista de variables, independientemente. ¿Sí? Ahí no. Si ustedes se fijan, ¿sí?
Cuando uno quiere darle un nombre a este archivo, es mejor darle nombre antes de que se pierda. Yo pongo la opción de guardar este documento cuando es la primera vez, ¿sí? Ok. Y le voy a poner un nombre que se va a llamar experimento de memoria, ¿sí? Fíjense, el guardar como tipo .sav. La extensión SAV del tipo del archivo donde están los datos, el editor de datos, ¿sí? Y le pongo guardar, no se olviden colocar la dirección de donde se va a guardar. A veces cuando el SPSS se instala, por defecto pone guardar los archivos de trabajo en la carpeta donde se instaló. Y eso no es bueno, porque usualmente las carpetas donde se instalan están en un directorio, ¿sí? Y hay que guardar los datos, los archivos de trabajo en otro directorio, ¿sí? En este caso está direccionado en el escritorio, ¿no? No tengo problemas con ello, entonces le pongo guardar, ¿sí? Y me abre una nueva ventana, fíjense, una ventana de resultados. ¿Por qué? Porque en esta ventana de resultados, ¿sí?, que es diferente de la ventana de la base de datos, del editor de datos, en la ventana de resultados, me van a salir los mensajes, ¿sí?, de todo lo que yo le he pedido que haga al SPSS. Entonces es como una conversación, ¿sí? Yo aplico algún comando y el SPSS me responde. Entonces la respuesta, ¿cuál es? ¿Sí? Guardar el archivo en la dirección que le he indicado, en C, user, HP, desktop, experimento de memoria, .sav, ese es el nombre, ¿sí? Y que lo ha guardado correctamente, porque si no, me hubiese salido un error acá, ¿ok? Entonces, y esta nueva ventana de los resultados, si yo le pongo guardar para los resultados, fíjense, la extensión del archivo va a ser .spv, no SAV. Entonces es una extensión diferente, no SAV como el experimento de memoria, ¿sí? Entonces yo puedo darle nombre de resultados, memoria, ¿no? Resultados memoria. Y obviamente lo guardo en el escritorio. Pongo guardar, ya tengo el archivo de SPV, ¿sí?, con el nombre de resultados memoria. En el SPSS, además de estas dos ventanas, hay tres tipos de ventanas y tres tipos de documentos. El SAV, el SPV y finalmente el SPS, que serían los archivos de sintaxis con los que se trabaja. ¿Ok? Que ahorita vamos a ver cuál es el archivo de sintaxis. Muy bien. Volviendo a nuestro análisis. Doctor, Sí, disculpe dígame. una consulta, por favor. Dígame. En lo que es la vista de variables, ahí me Ujú. perdí un poco en lo que es la Ya. etiqueta y los valores. Por favor, no sé si podrías pasar Claro un que poquito. sí. Claro Gracias. que sí. Volvemos a la vista de variables, fíjense. Hemos estado en la vista de datos, donde están los valores asignados por nosotros para la variable independiente, que es 1, ¿sí? 1, si ustedes ven en este, apretando en este icono de etiqueta o valor, ¿sí? Etiquetas de valor, ¿sí? 1, grupo A, y grupo B, a partir del número 15, ¿no? 14 veces 1 y 14 veces 12 que está ahí, ¿sí? ¿Ok? Esa es la ventaja de esto. En la vista de datos. En cambio, en la vista de variables, ¿sí? Acá en la vista de datos, perdón, cada columna es una variable. Y acá en vista de variables, cada fila va a ser una variable con sus características, cada fila, ¿sí? Entonces, la primera variable, habíamos dicho que siempre tiene que ser la variable independiente. En este caso, nuestra variable independiente son los grupos, ¿no? El tipo de la variable es numérico. Pueden ser varios tipos
de variables. Usualmente es numérico, por defecto que sale, ¿sí? Numérico, pueden ser con comas, con puntos, con notación científica, con fecha, la moneda de dólar o la moneda personalizada, variable de cadena cuando son puros caracteres alfabéticos o alfanuméricos, ¿sí? Numéricos restringidos, entero con ceros iniciales, ¿no? Entonces hay distintos tipos de variables. Por defecto se coloca la variable numérica, ¿sí? La anchura es qué cantidad de caracteres quiero que salga en las tablas de los resultados. 8, que sale por defecto, ¿sí? La cantidad de decimales, 0 decimales. ¿Qué pasa si yo le pongo 2 decimales, por ejemplo, a cada variable, ¿no? Fíjense en la vista de datos, aparecen los 2 decimales, ¿no? Seguidos de la coma. Ojo que la coma se utiliza como símbolo decimal en el SPSS. Tengan mucho cuidado con ello, ¿sí? Porque muchas veces, cuando se quiere hacer el paso directo de los archivos en el Excel, y en el Excel, ¿sí?, el punto se está utilizando como símbolo para delimitar los decimales, no se van a pasar bien los datos. Entonces, en el Excel es bueno también colocarle la coma como el símbolo decimal, ¿no? En este caso, vuelvo a colocar decimal 0. Aquí está la etiqueta. ¿Qué diferencia hay entre el nombre y la etiqueta? Este nombre de la variable va a ser cómo va a salir acá en la vista de datos, aquí arriba, el nombre de la variable. En cambio, la etiqueta es cómo va a salir en nuestras tablas de resultados esa etiqueta, que puede ser diferente. Nosotros estamos colocando de igual manera, ¿sí? Nombre y etiqueta lo mismo. Aquí en la etiqueta pueden colocarle otro nombre, ¿sí? El nombre que ustedes deseen. Igual en la variable dependiente palabras. Los valores, aquí tenemos para cada variable, y en la primera variable, habíamos dicho que como es la variable independiente y además es nominal, ¿sí?, cualitativa, ¿sí?, hemos dado valores, ¿sí?, hemos hecho clic en la celda al lado derecho, esos 3 puntitos, y 1 es el código numérico, el valor numérico que estamos colocando al grupo A, y 2 al grupo B, con el propósito de que nos pueda clasificar y ordenar bien la base de datos, ¿no? Y lo demás lo dejamos. Y en el segundo caso, la variable dependiente, igual numérica, nombre y etiqueta son los mismos, palabras, pero aquí no tiene ningún valor. ¿Por qué no se coloca ningún valor? Porque es una variable cuantitativa. Para las variables cuantitativas no se ponen etiquetas a los valores. ¿Por qué? Porque es una variable cuantitativa. Los números se colocan acá en la vista de datos como vienen, ¿no? Por ejemplo, si fuera edad, también se pone la edad que tiene, ¿sí? No se pone ninguna etiqueta de valor. ¿Por qué? Porque es una variable cuantitativa. Solo se ponen etiquetas de valor, como en este caso, a las variables cualitativas. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora sí, muchas gracias. Ya, qué bueno, gracias. Ok, entonces ahora nosotros vamos a empezar a proceder a hacer el análisis estadístico que nos va a permitir comparar grupo A y grupo B, ¿sí? Para ello hemos elegido una prueba estadística llamada la prueba T de Student para muestras independientes. La prueba T de Student, ¿sí?, es una prueba paramétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que es una prueba estadísticamente potente, es una prueba robusta, ¿sí? Al ser una prueba robusta, estadísticamente, nos va a hacer una buena estimación de las diferencias, ¿sí?, que van a ver si es que las hay entre ambos grupos de trabajo, y además
nos va a estimar con precisión el tamaño del efecto, en el sentido de hacia dónde van las diferencias, es decir, cuál es el grupo que está haciendo la diferencia comparado con el otro grupo. Muy bien, me voy al menú analizar, ¿sí? ¿Qué estoy comparando en este caso? ¿Qué hemos dicho que era la hipótesis nula? La hipótesis nula es que la media del grupo A es igual a la media del grupo B. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué estoy comparando? ¿Qué se va a comparar? ¿Cuál es el estadístico que nos va a permitir comparar estos dos grupos? ¿Quién me puede decir? ¿Qué estadístico estoy utilizando para comparar? ¿Qué tipo de estadístico descriptivo? Estoy comparando medias, las medias aritméticas o el promedio, ¿no? Porque eso es lo que haces, comparar medias. Las pruebas paramétricas, en este caso, comparan medias, ¿sí? Porque con la comparación de medias, ¿sí? La prueba es más robusta, más potente. En cambio, las pruebas no paramétricas comparan rangos. En este caso me voy al menú analizar y comparar medias. Fíjense, si sale esta flechita acá a la derecha, quiere decir que todavía hay más submenúes. Pongo y me salen una serie de alternativas, ¿no? Las medias, la prueba T para una muestra, que nos sirve para comparar cuando tenemos solamente un grupo de estudio y esa media de ese grupo de estudio, ¿sí? La queremos comparar con una media teórica, una media que ya existe, ¿sí? En ese caso, pues, ¿qué hago? Una prueba T para una muestra, ¿sí? Después tenemos una prueba T para muestras independientes, prueba T de muestras independientes de resumen y finalmente la prueba T para muestras relacionadas. Cuando estoy queriendo comparar dos grupos, dos variables. Y acá me pone la ANOVA de un factor porque la ANOVA me va a permitir comparar 3 o más grupos, ¿ok? En este caso, elijo la opción prueba T para muestras independientes. Y me aparece esta ventana donde a la izquierda están la cantidad de variables con las que yo estoy trabajando. Y a la derecha, las opciones de trabajo que yo voy a tener, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la variable de agrupación o la variable independiente en este caso? ¿Cuál de las dos variables tengo que llevar aquí abajo como variable de agrupación o variable independiente? ¿Grupos o palabras? Grupos. Grupos, doctor. Grupos, muy bien, excelente, grupos, ¿no? Me sale la opción de dos interrogantes. Tengo que definir los grupos. Grupo 1 y grupo 2. ¿Sí? Continuar. ¿Sí? Y arriba las variables de prueba, coloco la variable dependiente, la o las variables dependientes. ¿Ok? Aquí abajo es la variable independiente y aquí arriba la variable dependiente. Si yo coloco en opciones, fíjense, el porcentaje del intervalo de confianza me sale 95%. Eso me deja a un 5% de margen de error. Por lo tanto, la P es 0.05, porque estoy trabajando al 5% del margen de error. ¿Ok? La P va a ser 0.05. Voy a colocarles aquí al final. ¿Sí? Aquí. Entonces la P es igual. No interrogante. Es igual a 0.05 o 0.05. ¿Ok? Entonces mucho cuidado con estos valores. ¿Sí? La P minúscula. ¿Ya? Mucho cuidado con estos valores.
puesto que los valores, ¿sí?, en los resultados que yo tenga en la significación, resultados mayores, ¿sí? ¿Dónde está el mayor acá? Menor o igual que 0.05, ¿sí? Van a haber diferencias estadísticas, ¿sí? En cambio, con los valores de P, ¿ok? ¿Ya? Mayores, en ese caso, no hay diferencias estadísticas, ¿de acuerdo? Para la P minúscula toda la vida, no sé, está saliendo mayúscula, ¿sí? Entonces, si es menor o igual el valor de 0.05, existen diferencias estadísticamente significativas, pero si la P es mayor que este valor 0.05, no hay diferencias estadísticamente significativas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la hipótesis nula, ¿sí?, es igual a la media del grupo A, que es igual a la media del grupo B. Mucho cuidado que esto es subíndice, ¿ya? Igual acá, subíndice, solamente esto quiero. Acá, subíndice. Esta es la hipótesis nula. Media del grupo A igual a la media del grupo B. Entonces, la idea que yo tengo con la prueba TDStudent para dos muestras independientes, ¿sí?, es precisamente que con el análisis, la idea es que yo pueda descartar, ¿sí?, de que existan o no diferencias estadísticamente significativas, de que hayan diferencias en los dos grupos, y que por otra parte, las diferencias en ambos grupos sean grandes, tan grandes, lo suficientemente grandes que el azar no sea una explicación posible, porque puedan haber diferencias y que sean pequeñas, pero esas diferencias se deben al azar, ¿sí? Hay miles de factores azarosos en medio, ¿verdad? Pero cuando las diferencias son grandes, no se deben al azar, se deben efectivamente a la aplicación de una variable independiente que, en este caso, ha generado ese efecto de hacer las diferencias de un grupo respecto al otro grupo. ¿Okay? Entonces, esa es la idea de aplicar la prueba TDStudent para muestras independientes. Muy bien. Ya tenemos definidas las variables de análisis. Y fíjense, yo le voy a poner la opción pegar, ¿sí? Y se ha abierto una nueva ventanita, que es el editor de sintaxis. Le voy a poner un nombre, ¿sí? Y le voy a poner análisis, ¿sí? Y lo voy a poner pues, en el escritorio, ¿sí? Análisis. Y si ustedes se fijan, la extensión es SPS. Entonces, ahí estaría el tercer tipo de archivos que tiene el SPSS. SAV, archivos de las bases de datos, ¿no? SPV de los resultados. Van a aparecer aquí las tablas que voy a ejecutar y los archivos de sintaxis. Aquí en los archivos de sintaxis está el lenguaje de programación utilizado para hacer los diferentes análisis, ¿no? Todo lo que le he pedido, el dataset activate, conjunto de datos, test groups, grupos 1 y 2, missing análisis, es decir, los valores perdidos también analizarlos, las variables son las palabras, y el criterio establecido, el
margen de error y el intervalo de confianza que es 0.95, o lo que les explicaba por el otro lado, 0.05, ¿sí? La P de la significación estadística, ¿ok? Entonces, lo único que hago, ¿sí? Es pintar de las líneas 3 a las 7, porque este es un archivo de sintaxis, donde se hace el lenguaje de programación. El lenguaje de programación que utiliza el SPSS, por si acaso, es el Python, ¿sí? Ejecuto con este triángulo del play que se utiliza en los equipos de sonido. Y fíjense que en la carpeta de resultados memoria me van a salir los análisis estadísticos. Y aquí me dice todo lo que ha ejecutado, que sería similar al archivo de sintaxis. Todo este mensaje que yo le he enviado me ha dicho que efectivamente lo ha ejecutado, ¿sí? Dataset activate. ¿Vale? Y ahí está. ¿De dónde? De nuestro archivo de la base de datos. Y ahí me salen dos tablas acá, que sería lo mismo que analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes. Fíjense, cuando hago de nuevo el análisis, aparece el último que he hecho, porque está guardado en memoria residente. Simplemente pongo aceptar y me salen automáticamente las tablas acá, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ahí está. La primera tabla serían los estadísticos descriptivos de ambos grupos, del grupo A y del grupo B, por palabras, que es el criterio para la comparación, ¿verdad? Tienen 14 casos cada grupo, la N está con 14 casos para cada uno. Esto hay que tener mucho cuidado, porque si me dice menos casos, quiere decir que hay algún caso acá en nuestra base de datos, ¿sí? Que tenga una omisión, que no se haya colocado en algún caso la cantidad de palabras, ¿ya? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, 14 casos para cada grupo, y aquí están las medias, la desviación estándar y el error estándar de la media. ¿Por qué? La prueba T-de-Student lo que hace es comparar las dos medias partidas por los errores estándar de la media, ¿no? Entonces nos está comparando ambos resultados de ambos grupos. Aquí la media del grupo A es 16 y la media del grupo B es 21,5. ¿Qué significa eso mirando ya el rendimiento de ambos grupos? ¿Qué me pueden decir al respecto? Simplemente viendo este dato de las medias de ambos grupos. Doctor, ¿Sí? bueno, de que el grupo B ha obtenido mejores resultados, ¿no? Ha funcionado mucho mejor la memoria a corto plazo en las respuestas que se han hecho a eso con el tipo de estímulo que se ha utilizado para ese grupo. Correcto, muy bien. Inicialmente podemos decir que el grupo de B tiene una media más alta. Y al tener una media más alta, ¿qué implica? Que el rendimiento hasta este momento es mejor en el grupo B que en el grupo A, ¿sí? Hay diferencias en cuanto al rendimiento del grupo A respecto al grupo B, ¿ok? Pero solamente podemos decir eso. No podemos decir, hasta el momento, si esas diferencias son lo suficientemente grandes como para descartar el azar como una posible explicación. Eso no se ve en esta parte, ¿ya? En sus resultados, cuando ustedes hagan la prueba T-de-Student para muestras independientes, esta tabla de los estadísticos descriptivos, viendo las medias y las desviaciones, pueden colocar en los resultados en su tesis, ¿ok? Siempre y cuando esta tabla, ¿sí?, la puedan
editar bien. Si yo hago doble clic, ¿no? Le he puesto la opción de edición en la tabla, ¿sí? ¿Ok? Pero también lo pueden copiar, ¿sí? Copiar y pues pegar al Word. ¿Sí? Yo estoy haciendo eso en este momento. Estoy copiando y pegando al Word, ¿sí? Lo voy a pegar donde sea, no hay problema, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Control V. Fíjense, lo he pegado en el Word. Pero así como yo lo he pegado, así como salen las tablas en el SPSS o en cualquier paquete estadístico, ustedes nunca hagan eso. Jamás, jamás en la vida copien exactamente como salen las tablas, ¿sí? A su documento, a su tesis. Nunca, ¿ok? Esas tablas las tienen que editar antes. Las tienen que editar, colocar bien el subtítulo conforme a normas APA. Aquí abajo tienen que colocar la fuente. Editar muy bien, que todo esté en español, que no esté mezclado con inglés. Y colocar los datos que les van a ser útiles o que van a servir a los propósitos de su estudio. ¿Sí? Ok. Entonces, en este caso, N14, ¿sí? Pueden colocar aquí arriba N igual 14, ¿no? Para cada grupo, ¿no? Esto de palabras sacarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces tiene que estar bien editado, ¿no? Colocan la tabla y explican lo que ustedes me han dicho respecto a las medias, ¿no? Entonces, de esa forma es como tienen que colocar en su documento, en el capítulo resultados, ¿sí? Resultados. Y antes de este resultado, colocar pues el objetivo específico que nos permitía pues hacer este tipo de análisis estadístico, ¿ya? Recuerden que resultados, discusión y conclusiones son 3 capítulos que me van en la parte empírica del estudio. La primera parte es teórica, ¿no? Introducción y método es la parte teórica, y la parte empírica serían resultados, discusión y conclusiones en su estudio, ¿no? Ambas partes, la teórica como la empírica, tienen que tener igual equilibrio, ¿sí? No como esas tesis donde hay 8.000 hojas de marco teórico, ¿sí? Pero en los resultados tiene 3 páginas, entonces hay un desequilibrio ahí, no está equilibrado el documento, ¿verdad? Entonces, resultados, discusión y conclusiones es la parte empírica, por lo tanto, estas 3 partes tienen que ir, los resultados, la discusión y las conclusiones, en el mismo orden de los objetivos específicos, ¿ok? Entonces, si es el objetivo específico 1 que nos está permitiendo hacer eso, aquí arriba tendrán que poner resultados del objetivo específico 1, ¿no? Y 2, y 3, y así sucesivamente. Muy bien. Ahora nos vamos a la segunda parte, que serían los resultados de la prueba TED Student. Alguien, María Elena Choque, levantó la manito. Adelante, por favor. Buenos días, magíster, ¿cómo está? Buenos días. Pero esto también depende del tipo de investigación que nosotros estamos haciendo, ¿no ves? Si es un caso, digamos, análisis de un caso único, no tendríamos que tener tanto dato estadístico, ¿o sí? Y mi pregunta va a esto, magíster, porque yo esto lo he llevado en la universidad ya hace ya muchos años atrás, Ya. y ya me he olvidado. Mayormente yo manejo la cuestión de Excel, mucho mejor que... Ya. La pregunta es, ¿en qué casos tendríamos que ir utilizando este paquete? O sea, porque usted nos ha dicho que es mucho mejor. ¿En qué situaciones y casos tendremos que hacer esto? Porque si, digamos, yo voy a hacer un análisis, digamos, en cuestiones de violación a niños, niñas y adolescentes, un estudio, digamos, tendría que usar el paquete estadístico SPSS, porque también depende, ¿no?, del tipo de investigación y de las carreras que nosotros estamos haciendo. En caso de psicología, como es mayormente
letras, análisis, digamos, de Ujú. conceptos, ideas, llevarlo Ya. estos conceptos a la vida. Casi no manejamos muchos datos estadísticos, ¿no? Pero sí, si tendríamos que usarlo en alguno de nuestros estudios, díganos más o menos cuáles para empezar desde ahora a ingresar a un Ujú. instituto e ir, digamos, agarrando el hilo del SPS para no última hora estar pataleando y estar haciendo, ¿cómo se puede decir? Barrabasadas en la cuestión de Ya. los datos estadísticos. Ya. Por Ok. favor, Ya, no claro que puedes decir sí. en qué casos, digamos, para Ujú. hacer nuestro estudio desde ahora, ponernos pilas y decir, yo voy a Ujú. hacer un estudio en feminicidio, no, esto entra a dato estadístico, entonces le pondré Ujú. pila, o voy a hacer un Ujú. caso de análisis en cuanto a protocolos de violación de niños, niñas y adolescentes, ahí, digamos, sí entra la estadística, pero no tanto a fondo, ¿no? Sino más bien es la Ujú. implementación de los test psicológicos que ya hay y cuáles son las variables de las mismas, ¿no? Si no está funcionando, ¿no? Pero ya son test estandarizados, ya test Ujú. todo que viene ya con su para nosotros no podemos hurgar nada de eso. No Ya. más, esa es mi Ujú. pregunta, mire. Ya. Mire, en los únicos casos en los que obviamente no entra la estadística y el análisis de datos numéricos van a ser los estudios teóricos, ¿no? Donde se hacen revisiones conceptuales. Pero en el resto de los estudios donde se hace un estudio empírico que implique una recogida de datos, mínimamente se tiene que hacer un análisis estadístico, ¿sí? Para poder exponer y mostrar los resultados a los que se están llegando. Porque si usted me dice, por ejemplo, ¿no? Yo estoy viendo la cantidad de feminicidios que existen a lo largo del año 2021, ¿no? Y expongo una determinada cantidad de feminicidios que se dan mes a mes, ¿sí? ¿Ok? Puedo poner la tablita por la cantidad de feminicidios, pero algo tendré que explicar de esa tablita, de la cantidad de feminicidios. Entonces, para explicar eso, que aparentemente parece un estudio donde no entra la estadística, pues yo puedo explicar mucho mejor utilizando la estadística diciendo que entre enero a febrero la cantidad de feminicidios ha aumentado el 300%, ¿no? A razón de 3 casos más por cada 100 mujeres, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso me va a ayudar a explicar mucho mejor los datos que yo tengo ahí en ese estudio, que simplemente presentarlos en una tabla llana de 12 columnas de enero a diciembre y en cada mes la cantidad de casos, ¿no? Pero si yo explico utilizando la estadística, ¿no? Las diversas cosas que yo puedo sacar de esa tabla, ¿sí? Puedo explicar de esa forma, a razón de proporciones, de incremento, ¿sí? ¿Okay? Entonces, para explicar eso, recurro a la estadística para explicarlo, ¿verdad? Al análisis de datos numéricos. ¿Ya? Ahora, bien yo había dicho de que pueden utilizar el SPSS, bien pueden utilizar el Excel. Ojo, el Excel tiene un potente paquete estadístico, ¿sí? El Excel no solo se utiliza para sacar porcentajes, ¿no? ¿Ok? Sino tiene un potente paquete estadístico que se puede explotar. Si usted es experta en el Excel utilizándolo para la estadística, qué bueno, ¿sí? Porque no todas las personas utilizan con esa destreza el Excel para hacer los análisis estadísticos. Ojo que también se puede hacer en el Excel todos estos análisis, ¿sí? De otra forma, pero se lo hace, ¿sí? El Excel permite hacer. Yo les estoy dando el SPSS porque es un paquete que tiene un entorno igual que el Excel y además es mucho más sencillo que en el caso del Excel el hacer los análisis estadísticos en el SPSS, ¿no?
al utilizar ya un lenguaje encriptado en los menús, ¿sí? Me facilita muchísimo que se me presenten ya las tablas hechas ahí. ¿Okay? Ahora, pueden utilizar también otros paquetes estadísticos, está el HASP, el Jamovi, ¿sí? Que son con un entorno parecido al del SPSS. No sé si en esta computadora tengo el HASP. Aquí tengo, se los voy a compartir. ¿Sí? Por ejemplo, tengo el HASP, el Jamovi. ¿Sí? Se los voy a compartir en la pantalla para que ustedes puedan ver, ¿sí? Cómo es, ¿no? Ahí está, empezando el Jamovi, ¿no? Arrancando el Jamovi. Es un paquete estadístico igual que el SPSS, pero tiene algunas diferencias, ¿verdad? No es tan similar como el SPSS, ¿sí? Y pueden utilizar estos paquetes, por ejemplo, el Jamovi y el HASP, ¿sí? ¿Ok? Tienen un mismo entorno que el SPSS y además uno lo puede descargar de forma gratuita de la plataforma. ¿Ya? Y fíjense, aquí está pues, las variables, aquí está la exploración, el tipo de pruebas, ¿no? Aquí está la prueba de Student, ANOVA, se pueden hacer regresiones, frecuencias, análisis factorial, en fin, se pueden hacer muchos tipos de análisis con Jamovi, HASP, o también pueden utilizar otros paquetes estadísticos con formato de código abierto, ¿sí? Llámese R, Python, ¿ya? Es un poco más complicado el manejo en esos paquetes estadísticos porque hay que manejar el lenguaje de programación que utilizan, ¿sí? Pero se puede aprender, ¿ya? Ahora, si usted se fija en las publicaciones científicas y en los artículos, ¿sí? La mayor parte de los artículos, a menos que sean revisiones teóricas, repito, a menos que sean solo revisiones teóricas, ¿sí? En el resto de los artículos científicos que se publican en las revistas, ¿sí? Siempre hacen uso de la estadística para exponer los resultados, ¿no? Y de hecho, si alguna vez ustedes quieran enviar algún artículo a alguna revista científica, ¿ya? Si no tienen un análisis estadístico básico, no les van a aceptar el artículo en la revista, ¿ya? No les van a aceptar. ¿Por qué? Porque exigen todas esas cosas. Obviamente hemos dicho, a menos que sea una revisión teórica, ¿no? Y aún en las revisiones teóricas explican con datos estadísticos también, ¿no? ¿Ok? Los resultados y los hallazgos a los que han llegado los investigadores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que pues, la estadística se utiliza en todas las disciplinas y en psicología con mayor medida. Les recuerdo de que la psicología, al hacerse ciencia, ¿sí? Precisamente ha logrado ese estatus de ser ciencia, de tener elementos científicos, gracias a los análisis estadísticos que se hacían con las pruebas psicométricas en ese tiempo. ¿Ah? ¿Okay? Y les había mostrado también de que el análisis factorial es una prueba estadística inventada, por así decirlo, por los psicólogos. ¿Sí? Los psicólogos han inventado esa prueba del análisis factorial, ¿sí? Que es un procedimiento matemático para explicar cómo los factores se corresponden o no en el estudio empírico con el modelo teórico predicho, ¿verdad? A ver, usted ingresa a cualquier revista científica y vea los resultados de los estudios, le van a mostrar estadística. ¿Ok?
Entonces es importante el manejo de la estadística y obviamente el manejo del paquete estadístico. Marilena, usted en su estudio, ¿qué pretende hacer? Para que yo pueda decirle si efectivamente ingresa o no la cuestión de la estadística, ¿no? No, yo pensaba hacer magíster Ujú, igual con datos estadísticos, ujú, pero digamos algo simples, ¿no? ya, Solamente con 5 casos o 6 casos, dependiendo de lo que mi ujú, tutor me diga. ya, Pero como le digo, digamos, a veces nos acostumbramos tanto a algo que para entrar a otra cosa nos cuesta un poquito, ¿no ve? ujú, A veces sí, el sí, icono, complicamos también. ujú, Entonces, es un buen paquete el Excel que yo recuerde, pero tiene un poquito la cuestión de las variables que se maneja, que a veces nos complica un poco más que el Excel. El Excel es algo simple, sencillo, donde a veces metemos unos datos. ujú, Digamos, usted me dice la variable de ver de mes en mes, ujú, solamente busco datos, lo pongo arriba, una etiqueta, nombrando los nombres, enero, febrero, marzo, le pongo los ujú, estadísticos, saco un pipe, pero no saco en sí la media, no la variable, solamente ujú, pongo cuántos han ingresado cada mes y abajo hago la descripción descriptiva, digamos, de lo que pasa, ¿no? En el cuadro estadístico que está arriba. ¿Qué ujú, sucede? Nosotros, en mi caso, de mí me han pedido mucho porque yo no he hecho tesis. Siendo honesta, magíster, yo no he hecho tesis. ya, Nunca he hecho tesis. Sí he ujú, hecho trabajos dirigidos, ujú, son muy distintos, pero mis trabajos dirigidos a lo que yo he hecho en la universidad siempre han sido, digamos, algo simples. Mis tutores no me han exigido tanto así que está ahora, ¿no? Y ujú, nos exijan porque también nosotros nos exigimos y vamos aprendiendo más. Por eso le decía, esto de aprender, digamos, con las medias y variables, porque usted ujú, sabe, es decir, yo creo que usted también hace la revisión de los documentos que nosotros vamos a mandar y también las sugerencias. Entonces, si usted nos dice, sí, es bueno que aprendan a hacer esto con las medias y variables que nosotros les vamos a, que sería mucho mejor y conveniente, y hay ujú. que ponernos la pila de ir a un instituto, o sea, en las noches, y que nos esté enseñando un poco más lo que es el paquete estadístico SPS. Claro, así Por es. eso lo decía. Ujú, O sea, no es, en todo entre estadística, no es poco o no, pero dependiendo también al tipo de información que nosotros vamos a conseguir, porque a veces que nos den cada mes la policía o la institución, los casos que entran, a veces un poco muy complicado, porque ni ellos mismos a veces lo hacen directamente todo el año, ya. ujú, Entonces, solamente a veces conseguimos por referencias o datos, solamente un número nos dan. El periódico también es un número entero que dan. Raras veces hacen un análisis que podemos recopilar como base de antecedentes del periódico de los casos que se van dando, digamos, en el mes. Ellos ujú. mayormente hacen anuales. Pero a eso yo me iba a magíster. Ya, correcto. No, no, yo le entiendo, ¿sí? Lo que yo le digo, el uso de la estadística nos va a permitir explicar de mejor forma los resultados, por una parte. Por otra parte, pues una tabla llana, como usted dice, podría ser el hecho de cantidad de feminicidios por mes, ¿sí? ¿Ok? Una tabla llana que no dice nada más que lo que se muestra en la tabla, ¿sí? Con el conteo simple de la cantidad de casos por mes, uno puede sacarle mucho más jugo y hacer mucho más rico la expresión de los resultados que se muestran en una tabla, explicando, como ya le dije, la cuestión esta de cómo se va dando el incremento más mes a mes en la cantidad de feminicidios respecto al mes anterior, ¿no? En proporción, cómo va aumentando, cuánto por ciento se hace el aumento en proporción, qué significa eso para la población de mujeres, por ejemplo, ¿sí? Siempre hablando de proporciones, quizá valdría la pena sacar también las prevalencias o incidencias de la cantidad de casos. Entonces, si usted, por ejemplo, presenta esos resultados explicados de esa manera, va a tener en los resultados mayor riqueza, ¿sí? Los resultados van a estar expresados de mejor manera, ¿ya? Más ricos, va a tener mayor cantidad de análisis que haga ahí en los resultados y obviamente la calidad del producto que está entregando va a ser mucho mejor que solo presentar una tablita ahí
que diga solo lo que dice ahí la tablita, ¿verdad? Sin explicar o sin sacarle el jugo a la tablita, ¿no? ¿Okay? Entonces, ese es el sentido de poder hacer los análisis de datos y explicarlos de mejor forma, ¿ok? Bien sea utilizando el SPSS, como yo le dije, o bien utilizando el Excel, ¿no? ¿Ok? Si utiliza el Excel, qué bueno. Ahí en el Excel, como le dije, hay un potente paquete estadístico, muy bueno, ¿sí? Que es diferente en cuanto a los comandos que se utilizan, pero se puede también hacer en el Excel o con cualquier otro paquete estadístico, ¿no? Yo les doy el SPSS por dos cosas. Uno, por la cuestión esta de que es un entorno intuitivo, fácil de aprender, ¿sí? Para las personas que nunca han incursionado en el SPSS. Y dos, porque es un paquete estadístico que si bien no tiene código abierto, pues se puede conseguir fácilmente, ¿no? El disco cuesta 5 pesos o 10 pesos, ¿no? Y venden donde te venden los programas estadísticos, ¿no? Donde te venden esas cosas, que uno lo puede conseguir fácilmente, ¿no? En otro país les va a costar una fortuna, ¿no? El SPSS, porque hay que pagar mensualmente la licencia, ¿verdad? Pero aquí no. Entonces, ese es el propósito de dar el SPSS, ¿ok? Muy bien. Okidoki. Entonces, continuamos viendo esto de la prueba TDStudent, ¿sí? Ya. Hasta aquí hemos dicho de que efectivamente el grupo B tiene una media más alta, por lo tanto el rendimiento, ¿sí? Es mucho mejor. Hasta este momento el rendimiento es más alto, mejor que en el grupo A. Entonces, cuando yo veo en la segunda parte de la prueba TDStudent, ¿qué datos tengo que analizar? Tengo que analizar específicamente estos datos. El resultado de la prueba T, menos 5.768, ver la cuestión esta de los grados de libertad y la significación estadística. Estos tres datitos. ¿Ok? Entonces, para empezar, vamos a explicar la cuestión de los degree freedom, que quiere decir los grados de libertad, que está aquí 26. Entonces me voy acá, los DF, o también llamados GL, grados de libertad, ¿sí? ¿Salen de dónde? ¿No? De básicamente de la operación N sub A menos 1, cierro paréntesis, más N sub B menos 1, cierro paréntesis, ¿no? No se olviden que estos de acá son subíndices, ¿sí? Subíndices. Si yo lo pongo más grande, entonces, y aquí reemplazo los datos, ¿no? Aquí reemplazo. En el primer grupo, N sub A es el grupo A y N sub B es el grupo B, ¿no? El N sub A tiene 14 casos, ¿sí? Entonces, lo único que hago es reemplazar 14 menos 1 más 14 menos 1, ¿sí? Y el resultado va a ser 26, que serían los grados de libertad, ¿sí? Que me está mostrando acá. ¿Para qué se utilizan los grados de libertad? Los grados de libertad es un factor de corrección en las pruebas estadísticas paramétricas que se utiliza para estimar el margen de error, ¿no? Entonces, ¿cómo coloco el resultado de la prueba T? Lo voy a colocar de esta forma, 5.578, ¿no? Voy a colocar la T minúscula con 26 grados de libertad, ¿ya? Igual
Pero estos 26 grados de libertad los voy a colocar en subíndice, porque son los grados de libertad. Menos 5,546, ¿verdad? No, 768, me estoy inventando. 768. Punto y coma. Ahí viene lo de la P, igual. ¿Cuál es el valor de la P acá? 0.000, ¿sí? Coma, y pongo un 1 final, ¿sí? Entonces, estamos viendo de que este valor, ¿sí? 0.0001 es mayor que 0.05, o perdón, menor que 0.05, ¿verdad? ¿O es mayor? Menor. Menor que 0.005, 0.0001 que estoy colocándole yo al final, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué se puede decir? De que en este resultado existen diferencias estadísticamente significativas. Me sale negativa la prueba TDStudent porque la media del grupo B es 21,5, que es superior a 16. Por lo tanto, si existen diferencias estadísticamente significativas, ¿qué implica ello? Que realmente, definitivamente, la variable independiente ha sido un factor que ha interferido en la capacidad de respuesta de la memoria a corto plazo, porque el grupo A, los estudiantes del grupo A que pertenecían al grupo A y que han sido sometidos utilizando un fondo gris nuboso, ¿sí? Han tenido más interferentes, obviamente, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de evocación, ¿sí? Ha sido mucho menor que la capacidad de evocación de los estudiantes que han utilizado, que se ha utilizado las palabras sin ningún tipo de fondo. Por lo tanto, existen diferencias estadísticamente significativas. Si existen diferencias estadísticamente significativas, ¿qué pasa con la cuestión esta de la hipótesis nula? ¿Se acepta o se rechaza la hipótesis nula? Se estaría rechazando la hipótesis nula porque en la hipótesis nula estamos afirmando que ambos grupos son iguales. Correcto, que ambos grupos tienen igual rendimiento, ¿no? Al tener iguales medias, ¿sí? Y cuando se rechaza la hipótesis nula, tácitamente se está aceptando la hipótesis de estudio que uno tiene planteada, ¿sí? ¿Ok? Y la hipótesis de estudio, ¿de dónde viene? Pues de estudios previos, de estudios donde, por ejemplo, se menciona de que efectivamente el colocar otro tipo de interferentes afectan a la memoria a corto plazo, en este caso icónica, ¿no? Porque estamos hablando de la memoria visual, ¿ya? Ok, entonces eso es en cuanto a lo que tienen que colocar en los resultados. En esta segunda parte, si ustedes colocan de esta forma los resultados, ¿sí? Ok, esto de acá, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Así. No es necesario que coloquen toda esta tabla. Ya no es necesario, ¿sí? Porque ahí, al colocar de esta forma, después van a colocar, ¿sí? Existen diferencias estadísticamente significativas, ¿sí? Se rechaza la hipótesis nula. Nada más. Hasta ahí pone. Se rechaza la hipótesis nula. Entonces, cualquier tribunal que coloquen de esta manera los resultados, ¿sí? Va a entender a cabalidad a qué se están refiriendo. Se rechaza la hipótesis nula o se acepta la hipótesis nula, pero ya no colocan se acepta tácitamente la hipótesis alterna o de estudio. No colocan esa parte en la redacción de su documento final. Al colocar se rechaza la hipótesis nula, ya están aceptando la hipótesis de estudio planteada inicialmente en la introducción cuando mencionaban la o las hipótesis
con las que estaban trabajando. ¿Está bien? Preguntas hasta ahí, por favor. Doctor, tal vez un comentario. Ujú. Difícil no está, pero hay que aprender a manejarlo bien el paquete, porque un errorcito de esos y realmente los resultados van a salir cualquier cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado desde el inicio de cómo se ponen los datos, cómo se establece la variable y lo que me parece más interesante, la interpretación justamente de estos cuadros. Eso sería todo. Así que yo el video lo voy a repasar las veces que haga falta hasta entenderle bien y Ya, mejor qué bueno. y aplicarlo a algunos ejemplos, ¿no? Porque la verdad que vamos a aprender haciendo, no mirando el video ni nada. Gracias. Claro que sí. La idea es específicamente eso, ¿no? Ya. Trabajar con determinados ejercicios para que se puedan aprender, ¿sí? Específicamente los análisis estadísticos que se están realizando acá en todas estas fases, ¿no? Porque no sirve solamente verlo, sino hay que trabajarlo, hacerlo todo el tiempo, ¿sí? Haciendo de esa forma, uno va a aprender a hacer los análisis estadísticos, ¿okay? De lo contrario, pues es muy poco probable que uno tenga la experticia más adelante para este tipo de análisis estadísticos, ¿no? Lo que yo quiero mostrarles es algún otro, aquí está, ¿no? Les voy a mostrar otra base de datos, ¿sí? Les voy a compartir acá, ¿sí? Ok. Les voy a compartir igual mi pantalla. Fíjense, ¿sí? Ok. Esta es una base de datos que tiene muchísimas variables, ¿sí? 118 variables tiene, entre independientes y dependientes, ¿no? Ustedes me podrán decir acá, por ejemplo, ¿sí? El estado civil, que lo hemos recodificado acá, ¿sí? El estado civil recodificado, casado, soltero, divorciado, viudo, de unión libre, ¿sí? Tiene 5 variables. ¿Qué tipo de variable es el estado civil acá, en este dato? Es una variable cualitativa nominal, ¿verdad? Igual el nivel de estudios, de primario, secundario, técnico, universitario y posgradual, ¿sí? Entonces, ¿qué uno hace para ver la cantidad de casos? Lo único que hace es analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, ¿sí? Se puede ir a sexo, ¿sí? Estado civil, nivel de estudios, ¿sí? Y lo único que hace son un conteo simple, ¿no? ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? En el sexo, por ejemplo, hay 2.876 casos de mujeres y 2.525 de hombres, con un total de 5.401, lo que hace un 100%, ¿sí? ¿No? En el estado civil igual. ¿No? Okay. Y en el nivel de estudios, ¿no? Entonces, fíjense, un estudio, una investigación en la que solamente me presenten frecuencias simples en los resultados, puesto que, por ejemplo, si yo tengo un estudio, ¿sí? Y pongo en los resultados las frecuencias simples de mis variables, esos no son resultados por si acaso. ¿Ok? Si yo pongo como resultado de los 5.401 casos, 907 son casados, 3.634 solteros, pongo eso no es un resultado, es una variable independiente con la que yo he trabajado. ¿Ya? Pero no es un resultado, no puede llamarse un resultado, puesto que esto es una consecuencia de una base de datos, ¿sí? A menos que en el objetivo general uno ponga, pues, determinar la cantidad de casos solteros, casados y divorciados que se tengan.
Pero imagínense un objetivo general así tan pobre, ¿no? Como determinar la cantidad de solteros, casados y divorciados que existen en una muestra, ¿no? No tiene sentido. Pero si yo, por ejemplo, relaciono, ¿sí?, la cantidad de casados, solteros y divorciados, ¿sí?, en función de la cantidad de, en este caso es una base de datos destinada a la cuestión esta de una prueba de cantidad de depresión y todo eso, ¿sí? ¿Ya? O la cantidad, este caso es la calidad de vida relacionada a la salud, la cantidad, por ejemplo, de salud mental que tienen las personas, ¿sí? ¿Cuánta salud mental tienen las personas en este caso, ¿sí? Lo que yo pretendo relacionar es, ¿tendrán mejor salud mental los solteros, los casados o los divorciados en este caso? ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer pues un análisis estadístico que me permita determinar cómo van con la salud mental los solteros, casados y divorciados y explicar con un análisis estadístico muy preciso, ¿sí?, que me determine si realmente el estado civil afecta a la salud mental en las personas, ¿sí? ¿Ustedes qué creen de eso? ¿Mm? ¿Habrá algún nivel de relación entre el estado civil y la salud mental de los individuos? ¿No? ¿Qué me pueden decir? Ahí ya tenemos una base de datos. Ustedes como psicólogos, ¿qué creen? ¿Qué dicen los estudios previos cuando se trabaja la asociación entre esas variables, entre salud mental y el estado civil? ¿Cómo es? ¿Qué dicen? Hola. Doctor, Dígame. doctor, buenos días. Yo pienso que sí existe, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, haciendo ya el análisis, como ejemplo le digo, una vez que logremos hacer todo el análisis, tendríamos que defender el resultado. Si digamos que sí existe esta diferencia estadísticamente Ujú. significativa entre la salud mental de los solteros y de los casados, que sí afecta, digamos, nosotros al final en conclusiones y luego del análisis tendríamos que Ujú. defender este resultado en caso de que sí se compruebe, digamos, ¿no? Correcto. O Ahora, sea, mire. O sea, Adelante. la estadística nos sirve de bastante manera porque en realidad estaríamos defendiendo lo que es el resultado que sacaríamos a partir del paquete estadístico. Correcto. Muy bien. Es decir, estamos utilizando el paquete estadístico y la estadística en general como una ciencia auxiliar. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué quiere decir una ciencia auxiliar? Una ciencia que en este caso nos está ayudando a tomar determinadas decisiones, ¿no? Porque si yo digo, estudios previos mencionan de que, por ejemplo, los solteros, ¿sí?, son los que tienen una mejor salud mental comparada con los casados. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues el resultado de un estudio. Pero yo hago otro estudio y voy a ver si ese estudio, ¿sí?, va a ser en los resultados similar, parecido o diferente al estudio previo que yo he revisado antes para publicar mis análisis. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de cómo hacer la ciencia, ¿no? Porque cuando uno publica, ya sea como tesis, como artículo, como lo que fuera, porque cuando están publicando la tesis ustedes, ¿sí?, la universidad lo pone a disposición de toda la comunidad científica, su tesis, para que puedan ver, revisar, analizar, criticar, en fin, ¿sí? ¿Ok? Es una publicación la tesis que se está haciendo, ¿no? Entonces, están publicando unos datos, unos resultados a los que han llegado, ¿no? Y la idea es que ustedes, ¿sí?, puedan discutir esos resultados a los que han llegado respecto a los resultados de otros estudios, ¿sí?, previos que tienen más o menos los mismos resultados, iguales o diferentes, ¿ya? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? La importancia de la estadística para poder hacer una discusión
en cuanto a los resultados a los que se han llegado en mi estudio respecto a otros estudios, ¿sí? Aquí en el chat, ¿sí? Iván Torres dice que habría que ver, por ejemplo, el tema de consumo entre casados y solteros, enfermedades de base, comunes, etcétera, ¿no? Cuando pone por ejemplo, consumo entre casados y solteros, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente ahí? No solo para que me responda Iván. Iván, puedes hacerlo, pero a ver, Sí. adelante. La situación de consumo, la situación de consumo podría ser una de las variables y desglosando qué cosa consume, digamos, ¿no? Ya, muy Tabaco, bien. alcohol, etcétera. Ya, entonces, Esa el sería la consumo, variable. variable independiente o dependiente es consumo en este estudio planteado. Independiente. Muy bien, claro que sí es una variable independiente. Y esa variable independiente, además se puede poner otras dimensiones, como bien decía Iván, ¿no? Que consumen, ¿no? Además, la frecuencia del consumo, ¿sí? La cantidad del consumo, ¿no? Que son tres cosas importantes en el consumo. Consumo no sé si estoy entendiendo mal, consumo estoy hablando de bebidas alcohólicas, estoy sobreentendiendo. Eso también hay que determinar, ¿no? Si ¿No son, ve? si es Claro. mixto, ¿no? Tabaco, bebidas alcohólicas, otros, en ese Claro. otros pueden haber ciertas variantes también. Correcto, ¿no? Fíjese usted que mientras más dimensiones se está colocando ahí, está haciendo el estudio más complejo, ¿no? Porque además tiene que analizar las interacciones que puedan haber en todos esos elementos y además entre casados y solteros, ¿no? ¿Sí? Y si pone además enfermedades de base, ¿sí? Que tienen a nivel común entre unos y otros y que no tienen unos y que tienen los otros, es mucho más complicado, ¿no? En este caso, lo que tiene que hacer es un análisis, no un análisis de la varianza, sino un múltiple análisis de la varianza, ¿sí? ¿Ok? ¿Ya? Entonces hay que considerar muchas variables, tanto independientes, dependientes, latentes, intervinientes, en fin, ¿no? Pero la idea es esa. Si ustedes leen los estudios, ¿sí? ¿Ok? Leen los estudios, hay múltiples análisis estadísticos que se hacen en función de los objetivos que se determinan para esos estudios, ¿ya? Yo les invito para la siguiente semana a revisar mínimamente 3 artículos científicos publicados en las revistas de investigación, ¿sí? Para que puedan ver en los resultados los tipos de análisis estadísticos que se hacen en esos estudios. ¿Qué tipo de análisis estadísticos se realizan? ¿Sí? Y que puedan ustedes identificar. ¿Ya? Entonces ustedes la siguiente clase me dicen, miren, yo he revisado este artículo, lo puede compartir en la pantalla, ¿no? Estos son sus objetivos, ¿sí? Y para poder explicar estos objetivos, utilizan este tipo de análisis estadísticos. ¿Ok? Y, Ya. doctor, Dígame. estamos un poco aterrizando otra vez en el tema de Ajá. buscar cosas y Ya. artículos. ¿Qué fuente nos recomienda? Estoy un poco yo perdido en dónde buscar ese tipo de material. Ya. Ok, mire, vamos a hacer un ejercicio simple. Les voy a compartir la pantalla y me voy a ir al buscador, ¿sí? Estoy acá con el Google, ¿sí? Ok, ya. Si uno no sabe en qué revista científica concreta buscar, se va al buscador, al general, ¿no? Entonces, por ejemplo, estudios de qué quieren ver. Dígame cualquier cosa, ¿no?
Casos de violencia, doctor. ¿Ya? Tal vez está de moda el tema de los feminicidios, ¿no? Tal vez a nivel, ¿qué artículos puede haber a nivel de otros países, estadísticas que tienen? ¿Ya? Se me ocurre Argentina, por ejemplo, que está cerca y es un Ajá. país que tiene alta Sí, incidencia sí. en violencia, o Brasil o México, ¿no? Ya. Fíjense, estoy poniendo violencia contra la mujer. ¿Sí? ¿Ok? Fíjense, y lo primero que me sale son tipos de violencia o no mujeres. ¿Ya? Pero si yo le pongo, fíjense acá, PDF, ¿sí? ¿Ok? Me van a salir más cosas, ¿sí? Y ahí sí me salen, por ejemplo, uno, violencia contra la mujer, de la CEPAL, ¿no? Aquí me sale otro artículo, la violencia contra las mujeres, física, sexual y psicológica, que se produce en la familia. Pero fíjense, esta es de una plataforma documental que es la Redalic, ¿sí? Voy a hacer clic, y me direcciona al número del artículo, ¿sí? ¿Ok? Y ¿de dónde ha salido esta revista? La violencia contra las mujeres, conceptos y causas, Barataria, revista castellano-manchego de Ciencias Sociales, número 18, enero-diciembre de 2014, páginas 147 a 159. ¿Sí? Asociación Castellano-Manchega de Sociología, Toledo, España, me dice. ¿Sí? Y ahí está. ¿Ok? Y este es un estudio, ¿sí?, de una revisión, ¿sí? Ahí está el resumen, la introducción, ¿sí?, algunos conceptos que se están revisando, ¿sí?, los tipos de violencia, el ciclo de la violencia, la fase de acumulación de tensión, fase de explosión violenta, etcétera, etcétera, los mitos y estereotipos de género, ¿sí? Además, fíjense, me pone por mitos ahí, ¿ya? Y me saca conclusiones, ¿no? Este es un artículo de revisión, ¿sí? ¿Ok? Una revisión que se ha hecho de un determinado tema de violencia contra las mujeres, ¿no? En el resumen lo dice, el estudio de la violencia contra las mujeres es de carácter multidisciplinar desde el punto de vista académico, ya que afecta a varios ámbitos de las diferentes ciencias. Por ello se hace necesario realizar previamente un encuadre metodológico para no desviarnos del área que se pretende estudiar. Concretamente, en este artículo se va a proponer una aproximación al concepto de violencia de género, diferenciándolo de la denominada violencia doméstica. También se expondrán los distintos tipos de violencia que pueden padecer las mujeres. Y por último, se estudiará la causa última de esta violencia estructural llevada a cabo en el seno de las relaciones de pareja o expareja. ¿Sí? Ok. Hay 3 objetivos ahí, ¿verdad? Claramente delimitados. Y están exponiendo los resultados en función. Los resultados están en cada cápita acá, en función de esos objetivos, ¿sí? Ok. Eso lo he sacado a una primera revisión, ¿sí? Ok. Aquí hay violencia contra la mujer y salud, Ministerio de Sanidad, ¿no? Del gobierno de España, ¿sí? Aquí hay otras plataformas también. Entonces uno puede ir viendo, ¿sí?, de dónde ver, de dónde sacar estos resultados, ¿no? Si uno se pone a la página de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Ok. Está hablando de una publicación acá, ¿sí? Una declaración que se está haciendo acerca de la violencia, ¿sí? Fíjense. Y se están presentando, ¿sí?, algunos datos acá. Ok. Por ejemplo, en Chile, que está cerca, la RAIN en el 93, muestra representativa de mujeres de 22 a 55 años de edad de Santiago en una relación durante más de 2 años, ¿no?
26% notifican al menos un episodio de violencia de un compañero, 11% informan al menos un episodio de violencia y 15% de las mujeres informan al menos un episodio de violencia menos grave, dice, ¿sí? Entonces, de esa forma, ustedes pueden ir buscando los artículos científicos o yéndose a la revista en cuestión, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes pueden irse al PubMed, que es una de las bases documentales más grandes que existen, ¿sí? Ok. Les va a direccionar ahí, ¿no? Y si ponen violencia, ¿sí? Yo lo estoy poniendo en español, ¿sí? Violencia, ¿sí? Me va a direccionar 1129 resultados, ¿no? Violencia de pareja, ¿sí? Violencia contra la mujer en el Espíritu Santo Brasil, ¿sí? Hay muchos estudios, ¿sí? Violencia de género, aquí, ¿no? ¿Sí? Hay muchas cosas. Aquí está en inglés, ¿no? Si yo me voy, por ejemplo, a esto de violencia contra la mujer en Espíritu Santo en Brasil, ahí está el abstract, ¿sí? Ok. Fíjense los resultados, datos estadísticos, ¿sí? Artículos similares, ¿sí? Cuando dice free, quiere decir que es libre, ¿sí? El artículo, ¿ok? Entonces yo de esa forma, ¿no? Esto es un artículo libre. Y aquí está el DOI y el PMCID de las bases documentales y el número del DOI, el número electrónico del artículo publicado. Si yo pongo el número DOI ahí, ¿sí? Me va a direccionar y fíjense, me está llevando a Cielo, que es otra base documental donde está indexada la revista en la que ha sido publicada ese artículo. ¿Sí? Y aquí, fíjense, está hablando de los métodos, ¿sí? ¿Ok? Y de los resultados, ¿no? ¿Sí? Y aquí me pone las tablas, ¿no? Fíjense en las tablas. Estadística, ¿verdad? Por edades, ¿sí? Porcentajes, números, ¿sí? Las relaciones de proporción que está colocando ahí. Y hay muchos otros datos. Entonces, fíjense cuán importante es el hecho de colocar la estadística bien explicada en las tablas, es decir, en una tablita que por muy simplecita que parezca, ¿sí? Uno, si utiliza muy bien la estadística para explicar, puede tener un resultado muy, muy rico con esas cosas. ¿Ok? O si no, traten de entrar al Google académico, ¿sí? ¿Ya? Al Google Scholar, en este caso. Y les va a devolver puro artículos académicos que encuentren. Pero si colocan solamente espacio PDF, les va a direccionar de una forma mucho más precisa a todos los artículos científicos publicados. ¿Ya? Porque ustedes saben, en Internet también hay muchas cosas que son cualquier cosa, ¿verdad? Ustedes tienen que irse siempre a las revistas científicas publicadas. Entonces, para la siguiente semana, no se olviden, hasta el jueves, hasta la medianoche, la presentación de ese trabajo y también el hecho de la revisión de unos 2 artículos de investigación que me los comentan al inicio de la clase. ¿De acuerdo? Con gusto. Gracias, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Ya es las 11, no les quiero quitar más su tiempo y nos veríamos el siguiente viernes. No se olviden, por favor, hasta el jueves, hasta la medianoche, la presentación del trabajo y hasta el viernes revisen 2 artículos de publicación en alguna revista científica para poder comentarlos. Muy bien. Hasta luego, gracias. doctor. Gracias. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Buen fin de colegas. semana para todos. Como siempre, un gusto. Salud. Que tenga buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Saludos, colegas, también. Chao. Que les vaya bien.
Saludos, chau, chau, que les chao. vaya bien. Chau, chau, chau.